resolver un problema del tema de sedimentación y filtración en balance de materia sin reacción química. Un flujo de agua residual, 20 metros cúbicos por día, con una densidad de 1.1 gramos sobre centímetro cúbico y una fracción masa de sólidos de 0.02, se alimenta a un sedimentador. El agua residual clarificada que sale del sedimentador tiene una fracción masa de sólidos de 0.0015. Los lodos húmedos que salen del sedimentador se alimentan a un filtro prensa. Los lodos secos que salen del filtro prensa tienen una fracción masa de sólidos de 0.45 y contienen el 75% de los sólidos que se alimentan al sedimentador. La otra corriente de descarga del filtro prensa tiene un flujo másico de 5.000 kilogramos por día. Realice un análisis de grados de libertad para el sistema completo, para el sedimentador y para el filtro. Y encuentre todos los flujos másicos y sus composiciones. El primer paso para resolver un balance de materia es realizar un diagrama de flujo. En este caso tenemos un sedimentador seguido de un filtro prensa. Al sedimentador se alimenta agua residual. De forma general, el agua residual está compuesta por sólidos y por agua. Y la función principal del sedimentador es separar a los sólidos del agua. Del sedimentador salen dos corrientes. Una de estas son los lodos húmedos. Los lodos húmedos contienen a la mayor cantidad de sólidos posibles. Y la otra salida es el agua residual clarificada. Esta agua residual clarificada deberá contener una muy pequeña cantidad de sólidos. Y la concentración de sólidos en el agua clarificada debe ser menor a la del agua residual que se alimentó al sedimentador. Los lodos húmedos son un subproducto. Entonces, lo normal es que se les dé algún tipo de tratamiento para estabilizarlos y sobre todo para retirar la mayor cantidad de agua de estos. En este caso se utiliza un filtro prensa. La función del filtro prensa es retirar la mayor cantidad de agua posible de los lodos húmedos. Entonces, del filtro prensa tendremos dos salidas. La primera son los lodos secos. Los lodos secos también están compuestos por sólidos y por agua. Y la cantidad de agua que deben de tener es menor que la de los lodos húmedos. Y finalmente tenemos un efluente de salida que contendrá agua y sólidos. Como lo hemos hecho en otros problemas, vamos a nombrar cada una de las corrientes junto con las fracciones masa de los componentes que hay en cada corriente. Para la alimentación utilizaremos el subíndice A. Para los lodos húmedos, LH. Para el agua clarificada, S1. Para los lodos secos, LS. Y para el efluente que sale del filtro prensa, S2. Comencemos a vaciar los datos en nuestro diagrama de flujo. El primer enunciado del problema dice que el flujo de agua residual es 20 metros cúbicos por día. Su densidad 1.1 gramos por centímetro cúbico y la fracción masa de sólidos es 0.02. Este flujo se alimenta a un sedimentador. Estos datos van en la alimentación. Pero no contamos con el flujo másico, por lo que escribimos el flujo volumétrico y la densidad.
y registramos en la fracción de los sólidos en la alimentación 0.02. El siguiente enunciado dice que el agua residual clarificada que sale del sedimentador tiene una fracción masa de sólidos de 0.0015. Este dato va en la corriente S1. Más específicamente, corresponde a la fracción masa de los sólidos en S1. Registramos este valor. El siguiente enunciado dice que los lodos secos que salen del filtro prensa tienen una fracción masa de sólidos de 0.45 y contienen el 75% de los sólidos que se alimentaron al sedimentador. Estos valores van en la corriente LS. Registramos la fracción masa de los sólidos en LS y registramos este enunciado como un dato adicional. Posteriormente veremos si en verdad nos servirá como dato adicional. Finalmente, el problema dice que la otra corriente de descarga del filtro prensa tiene un flujo másico de 5.000 kilogramos por día. Este valor va en la corriente S2. Lo registramos. Finalmente, aquí tenemos un diagrama de flujo completo para nuestro problema, con todos los datos con los que contamos. El siguiente paso es realizar las suposiciones necesarias. Nuevamente supondremos que el problema ocurre en estado estacionario y sin reacción química, por lo que todos los balances de materia se reducirán a la forma entradas igual a salidas. La ecuación de los grados de libertad es número de incógnitas menos número de ecuaciones independientes menos número de datos adicionales. Comencemos a contabilizar los grados de libertad para el sistema completo. Este es nuestro diagrama de flujo. Recordemos que el sistema completo es una caja negra en la que metemos nuestras operaciones unitarias y en la que únicamente vamos a contabilizar todas las entradas y salidas definitivas del sistema. Esta sería la frontera de mi sistema. Y las corrientes que forman parte de él serían el flujo másico de la alimentación, el flujo másico de la salida 2, el flujo másico de los lodos secos y el flujo másico de la salida 1. El flujo másico de los lodos húmedos no forma parte del sistema, porque no sale o entra definitivamente del sistema. Recuerda que el sistema está delimitado por la línea verde punteada. Comencemos a contabilizar las incógnitas. En la alimentación, la única incógnita con la que contamos es el flujo másico de la alimentación. Regresamos a nuestra ecuación de grados de libertad y escribimos acá el nombre de la incógnita. Flujo másico de la alimentación. Vamos ahora a analizar la corriente S2. La incógnita con la que contamos es la fracción de sólidos en S2. Regresamos a nuestra ecuación de grados de libertad y registramos el nombre de la incógnita. Fracción de los sólidos en S2. Analicemos ahora los lodos secos.
En esta corriente tenemos una incógnita, el flujo másico de los lodos secos. Regresamos a nuestra ecuación de grados de libertad y la registramos. Finalmente vamos a analizar la corriente de salida 1. En esta tenemos una incógnita, el flujo másico de la salida 1. Regresamos a nuestra ecuación de grados de libertad y registramos la incógnita. Por lo que tendremos 4 incógnitas. Para el número de ecuaciones independientes contabilizamos el número de componentes. En este caso tenemos 2 componentes, los sólidos y el agua, por lo que el número de ecuaciones independientes que podemos escribir son 2. Vamos a regresar ahora a nuestro diagrama de flujo para revisar si tenemos datos adicionales. Un enunciado del problema decía que el 75% de los sólidos alimentados al sedimentador se recuperaban en los lodos secos. Con este enunciado podremos escribir una ecuación. De momento no lo vamos a hacer, pero podemos saber desde ahora que esta ecuación relacionaría la corriente MLS con la corriente de alimentación. Entonces, como nuestra ecuación tendría términos de 2 corrientes que forman parte del sistema, debemos considerar este enunciado o ecuación como un dato adicional. Vamos a registrarlo en nuestra ecuación de grados de libertad. Anotamos como dato adicional este enunciado y regresaremos nuevamente al diagrama de flujo para verificar si tenemos algún otro dato adicional. En la alimentación no conocemos el flujo másico, pero conocemos el flujo volumétrico y la densidad. Y sabemos que con el flujo volumétrico y la densidad podemos calcular el flujo másico, por lo que también vamos a registrar al flujo volumétrico y la densidad como un dato adicional. Registramos el flujo volumétrico y la densidad como un solo dato adicional, porque estos dos valores adicionales nos ayudarán a calcular únicamente el flujo másico de la alimentación. Entonces contamos con 2 datos adicionales. Los grados de libertad serían igual a 4 menos 2 menos 2 igual a 0, lo que significa que este problema tiene solución. Comencemos delimitando la frontera del sistema para el sedimentador. En este caso, la frontera del sistema coincide perfectamente con la frontera física del sedimentador. Ahora identifiquemos las incógnitas que tenemos. En la alimentación tenemos solamente una incógnita, el flujo másico de la alimentación. Registramos esta incógnita en nuestra ecuación. Analicemos ahora la corriente de los lodos húmedos. En esta corriente contamos con 2 incógnitas, el flujo másico de los lodos húmedos y la fracción de sólidos de los lodos húmedos. Registramos ambas incógnitas en nuestra ecuación. Finalmente, en la corriente de salida 1 tenemos solamente una incógnita, el flujo másico de la salida 1.
Regresamos a nuestra ecuación de grados de libertad y registramos la incógnita. En total tendríamos 4 incógnitas. Como tenemos solamente 2 componentes en el sistema, agua y sólidos, el número de ecuaciones independientes que podemos escribir es 2. Regresamos al diagrama de flujo para verificar si tenemos datos adicionales. Contamos con el flujo volumétrico de la alimentación y su densidad. Y estos dos valores juntos nos pueden ayudar a calcular el flujo másico de la alimentación. Registramos estos dos valores como un dato adicional. Tenemos un dato adicional y entonces los grados de libertad son igual a 4 menos 2 menos 1 igual a 1. Lo que significa que no puedo resolver este problema partiendo del sedimentador. Vamos a ver qué ocurre con el filtro prensa. Definimos la frontera del sistema. Al igual que en el caso del sedimentador, en el filtro prensa la frontera del sistema coincide perfectamente con la frontera física del filtro prensa. Analicemos la corriente de los lodos húmedos. En esta tenemos dos incógnitas: el flujo másico de los lodos húmedos y la fracción de sólidos de los lodos húmedos. Las registramos en nuestra ecuación de grados de libertad. Analicemos ahora la corriente de salida 2. En esta tenemos solamente una incógnita: la fracción de los sólidos en la salida 2. La registramos en nuestro análisis de grados de libertad. Y finalmente, en la corriente de lodos secos tenemos solamente una incógnita: el flujo másico de los lodos secos. La registramos en nuestra ecuación de grados de libertad. En total tenemos 4 incógnitas. Tenemos dos componentes, el agua y los sólidos, por lo que el número de ecuaciones independientes que podemos escribir es 2. Vamos a revisar el diagrama de flujo para verificar si tenemos datos adicionales. El enunciado de que en los lodos secos se recuperan el 75% de los sólidos alimentados al sedimentador puede ser considerado como un dato adicional si la ecuación que se derive de este enunciado contiene solamente términos que pertenezcan al sistema. Este no es el caso, porque esta ecuación o enunciado involucra a los lodos secos, que forman parte del sistema, y la alimentación, que no forma parte del sistema. Sin embargo, si realizamos un análisis más detallado, nos daremos cuenta que en la alimentación contamos con el flujo volumétrico y la densidad. Estos dos valores juntos nos ayudan a calcular el flujo másico de A. Si conocemos el flujo másico de A y la fracción de sólidos en A, podemos calcular la cantidad total de sólidos que hay en la alimentación. Y sabemos que en los lodos secos habrá el 75% de sólidos que se alimentaron al sedimentador. Por lo que es claro que este enunciado, en combinación con el flujo volumétrico de la alimentación, la densidad de la alimentación y la fracción de sólidos de A, nos ayudará a encontrar una incógnita de nuestro sistema, que es el filtro prensa.
Entonces debemos de considerar a este enunciado como un dato adicional. Lo registramos en nuestra ecuación de grados de libertad y hacemos la contabilización final. 4 menos 2 menos 1 igual a 1. Por lo que tampoco podemos resolver este problema comenzando con el filtro prensa. Este es el diagrama de flujo con el sistema que vamos a resolver. Comencemos utilizando los datos adicionales. Sabemos el flujo volumétrico, que es 20 metros cúbicos por día, y la densidad 1.1 gramo por centímetro cúbico en la alimentación. También sabemos que la densidad es igual al flujo másico sobre el flujo volumétrico. Despejamos de esta ecuación el flujo másico igual a densidad por flujo volumétrico. Y comenzamos por convertir la densidad a las unidades que nos convienen. Densidad igual a 1.1 gramo por centímetro cúbico. Multiplicamos por el factor de conversión 1 kilogramo 1000 gramos. Multiplicamos por el factor de conversión 100 centímetros 1 metro, pero elevamos este factor de conversión al cubo para obtener centímetros cúbicos y metros cúbicos. Realizamos el análisis dimensional de unidades. Gramo se elimina con gramo y centímetro cúbico con centímetro cúbico. La densidad es igual a 1100 kilogramos por metro cúbico. Sustituimos estos valores en la ecuación. Flujo másico de A es igual a 1100 kilogramos por metro cúbico por 20 metro cúbico por día. Realizamos el análisis dimensional de unidades y obtenemos un flujo másico de 22.000 kilogramos por día para la alimentación. Vamos a registrar este valor en nuestro diagrama. El otro dato adicional con el que contamos es: en los lodos secos está el 75% de los sólidos alimentados al sedimentador. Entonces, este enunciado habla de los lodos secos y de los sólidos. Recordemos que los lodos secos no son equivalentes a los sólidos. Los sólidos son uno de los dos componentes que hay en los lodos secos. Entonces, los lodos están formados por agua y por sólidos. Y la alimentación también está formada por agua y por sólidos. Este enunciado se traduce en la siguiente ecuación. Los sólidos que hay en los lodos secos son igual al 75% de los sólidos que hay en la alimentación del sedimentador. Ahora tenemos que convertir esta ecuación a un lenguaje matemático. Comencemos con la primera parte de la ecuación, los sólidos en los lodos secos. Los sólidos en los lodos secos se calculan multiplicando el flujo másico de los lodos secos por la fracción masa de los sólidos en los lodos secos. Ahora revisemos la segunda parte de la ecuación. Los sólidos que se alimentan al sedimentador se calculan multiplicando el flujo másico de la alimentación por la fracción de los sólidos en la alimentación. Este es el 100% de los sólidos alimentados al sedimentador. El 75% de los sólidos alimentados al sedimentador sería 0.75 por el flujo másico de la alimentación por la fracción de los sólidos en la alimentación.
Estamos listos para escribir la ecuación. Flujo másico de los lodos secos por la fracción de los sólidos de los lodos secos igual a 0.75 por el flujo másico de la alimentación por la fracción masa de los sólidos en la alimentación. Esta sería nuestra ecuación 1. Vamos a escribir ahora el balance general para el sistema completo. Recordemos que todas las ecuaciones tendrán la forma entradas igual a salidas. La única entrada en nuestro sistema es el flujo másico de la alimentación. Este será igual a el flujo másico de la salida 1 más el flujo másico de los lodos secos más el flujo másico de la salida 2. Vamos a escribir ahora los balances por componentes para el sistema completo. Todos tendrían la forma entradas igual a salida. Comencemos con el balance para los sólidos. Flujo másico de la alimentación por la fracción masa de los sólidos en la alimentación igual a flujo másico de la salida 1 por la fracción masa de los sólidos en la salida 1 más el flujo másico de los lodos secos por la fracción masa de los sólidos en los lodos secos, más el flujo másico de la salida 2 por la fracción masa de los sólidos en la salida 2. Ahora el del agua. Flujo másico de la alimentación por la fracción masa del agua en la alimentación igual a flujo másico de la salida 1 por la fracción masa del agua en la salida 1, más el flujo másico de los lodos secos por la fracción masa del agua en los lodos secos, más el flujo másico de la salida 2 por la fracción masa del agua en la salida 2. Estas son las ecuaciones con las que contamos. La ecuación 1 se derivó del dato adicional. La 2 corresponde al balance general. Y las ecuaciones 3 y 4 son los balances por componentes para los sólidos y para el agua. La estrategia para resolver este problema es despejar de la ecuación 1 el flujo másico de los lodos secos. Despejar de la ecuación 2 el flujo másico de la salida 1. Y finalmente despejaremos de la ecuación 3 la fracción de los sólidos de la salida 2. Recuperamos la ecuación 1, despejamos el flujo másico de los lodos secos, sustituimos los valores con los que contamos y encontramos que el flujo másico de los lodos secos es 733.33 kilogramos por día. Registramos este valor en nuestro diagrama de flujo. Recuperamos el balance general. Del balance general despejamos el flujo másico de la salida 1. Sustituimos los valores con los que contamos y encontramos que el flujo másico de la salida 1 es 16.666.67 kilogramos por día. Registramos este valor en nuestro diagrama de flujo. Recuperamos el balance para los sólidos y despejamos la fracción de los sólidos en la salida 2. Sustituimos los valores con los que contamos, realizamos el análisis dimensional de unidades y obtenemos que la fracción masa de los sólidos en la salida 2 es 0.017. Registramos este valor en nuestro diagrama de flujo. Y
para encontrar las incógnitas que nos hacen falta, que son el flujo másico de los lodos húmedos y la fracción masa de los sólidos en los lodos húmedos, vamos a plantear los balances para el filtro prensa. El balance general quedaría flujo másico de los lodos húmedos igual al flujo másico de la salida 2 más el flujo másico de los lodos secos. Sustituimos estos valores y encontramos que el flujo másico de los lodos húmedos es 5.733.33 kilogramos por día. Escribimos este valor en nuestro diagrama de flujo. Vamos a escribir ahora el balance para los sólidos para el filtro prensa. Flujo másico de los lodos húmedos por la fracción de los sólidos en los lodos húmedos igual a flujo másico de la salida 2 por la fracción de los sólidos en la salida 2 más el flujo másico de los lodos secos por la fracción de los sólidos en los lodos secos. Despejamos de esta ecuación la fracción masa de los sólidos en los lodos húmedos. Sustituimos los valores, realizamos el análisis dimensional de unidades y encontramos que la fracción masa de los sólidos en los lodos húmedos es 0.072. Finalmente registramos este valor en nuestro diagrama de flujo y con esto concluimos el problema.